bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. 8 en punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independientes, correspondiente al sábado 7 de septiembre del 2019. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Gracias a su sintonía, hoy empezamos por la primera página del diario El Universo. 5.6 millones entre el 2012 y el 2014 según hombre clave de Odebrecht. Santos confirma que entregó dinero para Alianza País. ¿Para qué? Para la campaña política. El exdirector en Ecuador de la empresa confirmó que Pamela Martínez le dijo que Rafael Correa sabía de las entregas de dinero. Y en el mismo orden de la corrupción, la primera página de la hora de las últimas horas, valga la redundancia, también trae un titular que indigna, un titular que sacude, un titular que conmueve. Más de 6 millones a la basura en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Detectan serias irregularidades en medicinas e insumos en esa casa de salud. ¿Y cómo es el desglose de los 6 millones? 87.488 unidades de medicamentos caducados se encontraron en el hospital por un valor de $411.530. Además sonaron y aparecieron 25.843 unidades de medicamentos por $365.490 y que no fueron reemplazados. El asunto no queda allí. 27.840 unidades de insumos y dispositivos médicos por $899.219 tampoco se reclamaron tras su caducidad. Todo eso se suma 6 millones a la basura en el IES. ¿Y dónde están los responsables? Gozando de muy buena salud, de muy buenas vacaciones en el exterior y según varias versiones, algunos continúan en el actual gobierno. Vamos al plano internacional y volvemos a la primera página del diario El Universo. Guerra entre la China y los Estados Unidos impacta al dólar. En los próximos minutos vamos a analizar justamente la situación económica del país desde el punto de vista del empleo, del desempleo, del subempleo. Eso que tanto a usted le preocupa y con mucha razón, tendremos la presencia de importantes voces aquí en Sucesos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente.
Recuerde usted que nos puede sintonizar Radio Sucesos 101.7 FM Quito, Ecuador, www.radiosucesos.fm, en Facebook Radio Sucesos Ecuador, en Twitter @Radio Sucesos S. Vamos con lo planteado. El desempleo en el país subió al 4.6%, lo cual, entre otras cosas, revela que más de 261,000 personas perdieron su trabajo y 122,000 pasaron a la informalidad laboral, que significa bajas remuneraciones sin afiliación al IES. Las cifras son del INEG y coinciden con el creciente malestar de la población en general, que se pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasará mañana? La problemática del desempleo es tangible en el día a día, pero se vuelve más crítica cuando familias encabezadas por sus padres miran especialmente a los jóvenes hijos que, aunque estudiantes, no tienen asegurado un futuro profesional con dignidad. Surge entonces el discurso oficial que habla de ambiciosos planes junto a novedosos programas de recuperación por la grave y negativa herencia dejada por el antecesor en el pasado. Pero vale manifestar, porque es curioso, si se revisa solamente la historia de esta etapa democrática, el asunto es exactamente igual cada 4 o 5 años desde hace prácticamente 40. Recibimos la peor herencia, pero nosotros dejamos un país o dejaremos un país mejor que todos los que nos antecedieron. Pero pasan unos días y el barco empieza a crujir, no solamente en base a la corrupción del pasado. La crisis demanda medidas prudentes, se dice, para salvar los muebles y que todo el barco no se hunda. Allí tenemos un antecedente con el cual estamos saludando a dos personalidades del mundo económico de este país. Son los señores economistas Jaime Carrera, vocero del Observatorio Fiscal, y el señor economista Andrés Vergara, analista, jurista también en materia económica de este país. Los hemos convocado frente a este tema de el desempleo, eso que a tantas familias y con razón les preocupa y que no encuentra una respuesta. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Vamos consecuentemente con eso que es motivo de comidilla diaria, como se dice. Jóvenes finalmente agarrados de un título que a su familia le cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero que debe ir a pelear y con suerte por un salario básico al final de tanto sacrificio, o con un poco de suerte por unos $100 más. ¿Qué tipo de futuro se le está ofreciendo a los jóvenes en este país? ¿Qué tipo de futuro se le está ofreciendo a los jóvenes de este país? Economista Jaime Carrera, un gusto tenerlo aquí, un gusto verlo a los tiempos. Empecemos con su comentario. Buenos días. Buenos días, gracias a la invitación. Muy gentil. Saludo a la audiencia, al economista Vergara. Usted dijo algo que es muy importante. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes en el Ecuador? Y la consecuencia es que los desajustes económicos y fiscales de la última década robaron el futuro de estos jóvenes. Así de simple. Sí, esa es la realidad. Esa inmensa irresponsabilidad en administrar la economía y las cuentas públicas tiene como consecuencia el robo del futuro de las próximas generaciones. Se aumentó el gasto público de manera inapropiada, se endeudó al país de manera inapropiada, se robaron los fondos a través de la corrupción de manera absolutamente irresponsable, y arreglar nuevamente, corregir estos desajustes económicos, fiscales, incluso morales,
éticos en la sociedad. Tiene como consecuencia estos hechos, y una de las consecuencias graves es el desempleo, porque en una economía dolarizada, cuando se ha manejado irresponsablemente las cuentas públicas y en general toda la economía, el precio del ajuste, de la corrección, es el desempleo, es inevitable, no hay otra manera, porque en dolarización la única manera de corregir los desajustes es a través del desempleo. En dolarización. En dolarización, porque si no tuviéramos dolarización, ya estaríamos devaluando. Habría inflación y la corrección de los precios se habría hecho con devaluación y con inflación. Pero hoy tenemos una economía dolarizada en la que no se puede devaluar. Cuando los precios son altos, se ha quitado competitividad al país. La única variable de ajuste es el desempleo. Es el precio, don Félix, es el precio tan grande de la irresponsabilidad del manejo del boom petrolero, del sobreendeudamiento, de haber construido una economía absolutamente cara, sin perspectivas de que vengan inversiones, sin perspectivas de que se exporte. Y estas son las consecuencias. Esto va a llevar mucho tiempo. Las correcciones no son fáciles y lamentablemente el costo social ya lo estamos viendo, vía desempleo y vía subempleo, ¿no? ¿Estamos en el rumbo de rectificar todo eso? ¿Se están haciendo las cosas en esa dirección? ¿O simplemente esta es una etapa de transición porque esa también es parte de la historia de este país? Dejar a que el próximo lo enfrente y que vea lo mejor porque a mí no me compete. Sí, el país ha emprendido unas ciertas correcciones que son muy tibias, ¿no? Hay un programa con el Fondo Monetario Internacional que de alguna manera está definiendo la política económica del gobierno. Y en ese acuerdo se están planteando reducciones del gasto operativo del Estado, reducciones en la masa salarial pública, acumulación de fondos en el Banco Central, pero lamentablemente, la dirección correcta que se está avanzando es muy lenta, es muy tibia, e incluso el Fondo Monetario ha sido demasiado flexible con el país. ¿Demasiado flexible? Sí, señor, porque ha flexibilizado las metas de recorte en la masa salarial, en el gasto del Estado, ha flexibilizado las metas en la acumulación de depósitos del gobierno y en general en todo el programa, ¿no? Y todavía recordemos que el programa es para 36 meses y apenas llevamos 6, los meses más fáciles de cumplir. Pero la tarea por cumplir todavía es gigante, ¿no? Están en ciernes reformas tributarias, flexibilidad laboral, reformas en el Banco Central. ¿El Fondo Monetario es flexible porque es buena gente, porque nos ve con cierto candor, porque dice este país algún rato va a salir adelante, o por qué lo hacen? O tal vez por temor al costo político. Mire, usted utiliza algunas palabras que son claves, ¿no? Cierto candor, cierta mansedumbre. El Fondo Monetario está actuando como nunca ha actuado en los países. Así de frente. E incluso en el Ecuador. Y tiene mucho, el acuerdo con el fondo tiene mucho de político, ¿no? Recuerde usted que el fondo fue proscrito en los últimos años, en los últimos 10 años. E incluso también el Banco Mundial se los echó del país. Y el interés del fondo ha sido regresar, así como de los multilaterales, incluso para un poco alejar al Ecuador de esta famosa sociedad del siglo XXI, ¿no? Pero allí hay que tener mucho cuidado, porque excesiva flexibilidad desacredita a las organizaciones y al fondo. Y abusar de esa flexibilidad como país desacredita la acción del Estado. Y cuando los ajustes son excesivamente lentos y los resultados no se consiguen
con la premura del tiempo que deben conseguirse, está siempre de por medio el fantasma del retorno del populismo, ¿no? La parte política. El populismo que da resultados aparentes a la sociedad, que vende ficciones, destruyendo la economía, y que cuando tienen que corregirse se tienen que pagar los costos, y esos costos nadie quiere asumirlos. En ese punto... Y allí viene el fantasma del retorno de estos populismos que destruyen. El ejemplo en este momento es Argentina. Argentina, mire usted en Argentina. Macri subió al poder en diciembre del 2015. Recibió un déficit de 3.7 del PIB, del kirchnerismo, una economía desajustada, destruida. Y Macri, en vez de corregir las distorsiones a tiempo, aumentó el déficit a 5,8% del PIB. Aumentó la deuda pública. Se dice que el endeudamiento de Macri es el más alto en la historia de Argentina de las últimas décadas. Macri se endeudó en 188 mil millones de dólares. Y la deuda pública de Argentina este rato es 325 mil millones de dólares. Cuando ya las cosas estaban por salirse del nivel, el año anterior firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para corregir todas las distorsiones. Argentina y Ecuador tienen un acuerdo con el fondo por 36 meses también. Pero Macri, por posponer los ajustes, por no enfrentar con rigor el ajuste a la economía, se endeudó y creyó que iba a arreglar la situación de esa manera. Vinieron las elecciones primarias del 11 de agosto. ¿Cómo no? Y contra todo pronóstico, el kirchnerismo venció en las elecciones con la dupla Fernández-Fernández, a pesar de que el kirchnerismo está plagado, está lleno de corrupción, de malos manejos, que son evidentes, que todos los hemos visto. Esta sociedad populista argentina, que todavía sigue con el populismo peronismo de hace décadas, que ha condenado al país, ahora quiere retornar. Y la reacción inmediata al triunfo de estas primarias del peronismo y del populismo hizo que el peso argentino se devalúe, 60 pesos por dólar. Hizo que las bolsas de valores en Argentina caigan en un día el 37%, lo que no ha ocurrido nunca, salvo en Sri Lanka hace años. Hizo que el riesgo país este rato casi se triplique. El riesgo país, que estaba en Argentina en alrededor de los 800 puntos, está hoy en 2.500 puntos. El precio de la deuda argentina este rato se está cotizando a nivel de default. O sea, ya no. Un terrible panorama. Un terrible panorama. Ese es el precio, ese es el costo. Primero, el costo de no enfrentar los ajustes en su momento para arreglar la economía. Y luego el costo de la expectativa de que retorne el populismo. El populismo que destruye, que daña la inversión, que genera progreso, que genera pobreza. Hay que establecer ciertos paralelismos con el Ecuador, con las diferencias de rigor. El Ecuador tiene una economía dolarizada, tiene otras condiciones, pero tiene gérmenes populistas. Gracias al señor economista Jaime Carrera. Miren ustedes cómo ven las cosas desde el Observatorio Fiscal, un análisis frontal de lo que está ocurriendo en los últimos meses y prácticamente, yo diría, en los últimos años. Consecuentemente, esto nos invita, nos empuja a caer, si es que cabe el término, y lo digo de los mejores términos así mismo, en la parte política. ¿Se está preparando el ambiente para un retorno del populismo? Señor economista Andrés Vergara, buenos días. Buenos días, Félix, economista Carrera, como siempre un gusto compartir panel con usted. Bueno, el tema... Necesariamente tenemos que hablar de la política porque va de la mano. Sí, pero una precisión antes, porque el tema es un poco desempleo, ¿no? La gente que nos escucha un poco tiene que saber una cosa: el que genera empleo es únicamente el sector privado. Siempre será el sector privado. El sector público no, porque no tiene capital propio. Solamente lo generan
trabajo los que tienen capital. Pensemos en microempresas, una panadería, una peluquería, una ferretería, cosas así. Y tanto empleado público, aclaremos ese punto también para no confundirnos, pero tanto empleado público también está empleado, ¿o no? Están empleados, sí, pero no es empleo real como tal. ¿Por qué? Porque le pongo el ejemplo de la panadería. Si es que alguien quiere ponerse una panadería, ¿qué es lo que necesita? Necesita un poquito de capital, es decir, plata. Va a necesitar plata para ponerse un horno, ponerse una estantería para los panes, una caja registradora, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, lo más seguro es que si esa persona quiere crecer, quiere emprender, va a tener que contratar a una persona, de ley. Porque si es que él está en la caja registradora o en el horno, siempre va a haber alguien que necesite trabajar ese capital. Así es. Lo que no sucede con el sector público. ¿Ya? El sector público no tiene que arriesgar absolutamente nada. No tiene que poner capital propio. Le quita del mismo panadero, vía impuestos o lo que fuese. Por ende, claro que alguien me podría discutir que el empleado público trabaja, por supuesto que trabaja, pero empleo real, el que se genera a través de capital, solamente existe en el sector público. El sector privado, perdón. ¿Ya? Entonces eso un poco se tiene que entender que para que exista empleo, que para mí es realmente el indicador más importante que tiene la economía, tiene que fomentarse que el sector privado genere empleo. Entonces ahí podrían venir mil discusiones, ¿no? ¿Y se está haciendo eso para que el sector privado genere empleo? Yo creo que no. Entonces ahí viene lo que usted, ahí sí le respondo un poco tarde. Su pregunta es el retorno del populismo. ¿Qué es lo que nos dice el populismo? Porque hay un sentimiento, me permitía preguntarle así, hay un sentimiento que se va advirtiendo en la población, que ya se advertía inclusive cuando el anterior gobierno se fue. Conmigo no pasaba esto. Ahí está la pregunta. No, eso no es cierto. El tema de empleo siempre fue el indicador que peor tuvo la denominada revolución ciudadana o el populismo, como queramos llamarlo. Siempre fue bastante flojo. Por más dinero que haya existido, el empleo siempre fue alrededor, o sea, entre subempleo y desempleo, o sea, que era más o menos de 50-55%. Ahora es más o menos igual, tal vez ha empeorado un poco, en el sentido de que hay menos pleno empleo, pero no es mayor diferencia, eso no hay que olvidar. Lo que tal vez pueda haber sucedido es que ya no había tanto empleo. Hoy no, hay menos empleo público de lo que había en los tiempos de Correa. Vale, pero como comencé antes diciendo, para mí el tema de empleo privado, que siempre fue un poco el talón de Aquiles de la revolución ciudadana. Y lo cual nos sorprende porque el discurso del populismo siempre ha sido todo ataque contra lo que es lo privado. El Estado es buena gente, es benefactor, etcétera, etcétera. El privado quiere utilidades, quiere rentabilidades, no le importa absolutamente nada más. Correa repitió mucho esta frase que es: el sector público vela por el interés común y el sector privado por el interés individual, lo cual me parece un error haberlo dicho. Entonces, el discurso de ellos, si es que quieren volver, va a ser: otra vez el Estado va a dar empleo, que ni sé qué, vamos a destruir al privado. Pero como comenté antes, yo creería que hay una relación inversa. Si es que al Estado se le hace poderoso, necesariamente al privado se le va a hacer un poco más débil y por ende menos empleo. Es la presencia de los señores economistas Jaime Carrera, Andrés Vergara, analistas, hablando sobre esto que a usted tanto le preocupa, que a todos nos preocupa: el empleo, y especialmente en el sector de la juventud. Ya nos decía el señor economista Jaime Carrera, hay una cantidad de elementos que no hay que perderles de vista, porque esto también va ligado a la parte política, este costo acaso inevitable y que va preocupando, porque el ejemplo de Argentina está a la vuelta de la esquina. Pero para que no pase eso, están ocurriendo las cosas en la ruta de las rectificaciones, señor economista Carrera. Sí, a ver, esto va a llevar tiempo para que, como bien se ha dicho, no hay manera de generar trabajo sin inversión y sin una economía que crezca a tasas elevadas. El Ecuador debería crecer a tasas de por lo menos del 5% anual para poder generar trabajo. 5% anual. Claro, porque la población crece alrededor del 1,5% cada año. Entonces hay que crecer para producir empleo,
para la gente que se incorpora a la fuerza de trabajo, para los que no tienen, para los desempleados y para progresar algo más, ¿no? Y aquí a duras penas estamos llegando al 1%. Ni al 1. Ni al 1. Es una economía que está estancada. Y en esas circunstancias y en esas condiciones... A ver, veamos la lógica, ¿no? El Ecuador, para crecer al 5% por lo menos, necesita una tasa de inversión de alrededor del 30% del PIB. Este rato la tasa de inversión es alrededor del 25% de la producción. Y para crecer e invertir se necesitan generar ciertas condiciones. Es cierto, el sector público no es generador de empleo, por principio. El sector público debe generar, o el Estado debe dedicarse a lo que debe dedicarse: salud, educación, seguridad. Es el sector privado el que tiene que impulsar el crecimiento de la economía y la generación de trabajo y de empleo. Pero para que el sector privado tenga las condiciones para invertir, se requiere una economía más sólida, se requieren cuentas públicas con superávit fiscal. No hay otra manera de que el Ecuador reduzca la deuda y genere un ambiente adecuado para invertir sin superávit público. Se requiere seguridad jurídica, se requiere que el Ecuador adquiera grado de impresión en la calificación de su deuda. Vea usted que en la región grado de inversión tienen Colombia, tiene Perú, tiene Chile, tiene México, tiene Uruguay, es decir, casi la generalidad de países de América Latina. ¿Por qué allá sí y por qué acá no? Porque estos países, durante los últimos años y algunas décadas, ¿sí?, han generado un ambiente de estabilidad económica y fiscal que ya no se discute en esos países. Y han generado un ambiente propicio para invertir. Tienen economías abiertas que atraen inversiones, tienen economías sólidas, bajo nivel de deuda pública, cuentas públicas con superávit o equilibradas. Estos temas, don Félix, ya no se discuten en otras sociedades y en sociedades parecidas a las nuestras. Por ejemplo, Perú. Perú tuvo una dura experiencia en la primera magistratura de Alan García, con la hiperinflación. Luego vino Fujimori y transformó la economía hacia parámetros ordenados del manejo público de las cuentas fiscales, de la economía, la apertura, la atracción de las inversiones. Luego usted ve en Perú los gobiernos de Humala, de Toledo, de Kuczynski, de la segunda misma magistratura de García y ahora último del último presidente. Todos han seguido la misma dirección económica, todos, absolutamente todos. No lo han cambiado porque ellos quedaron curados de la hiperinflación, curados. Y en esa dirección se han movido a pesar de los problemas de corrupción en el Perú, a pesar de que están en la cárcel Humala, está Kuczynski, está Toledo con orden de prisión. Donde hay que, y de paso, reconocer una justicia bien puesta. Y donde hay una justicia para relevar. Pero la dirección económica de estos países es la misma y ya no se discute. Lo mismo ocurre en Chile. Chile, luego de que dejó Pinochet del poder con la concertación, con ciertos matices, gobiernos de izquierda, de derecha, siguen la misma dirección. Usted ve Lagos, usted ve Frei, usted ve a Piñera, todos. En estas condiciones, señor economista, ¿qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina? Mire, lo que nos espera es lo siguiente: el ajuste que debe hacerse, que debe ser más profundo, para tener superávit fiscal, para atraer inversiones, para exportar más, para tener reforma, mercado laboral más flexible, que es lo que hay que hacer en el país, para mejorar en productividad, en competitividad. Esto se va a posponer. Se va a posponer. En gran medida, y va a tener que asumir el próximo gobierno. Exacto. ¿Cuánto le queda a este gobierno? Ya casi... Menos de 2 años. En tiempo político casi nada. Este año ya está casi por concluir. Las reformas dicen que se van a enviar
en este mes, no se sabe qué profundidad van a tener. Con seguridad va a haber dificultades políticas para aprobarlas. El gobierno va a sobrevivir este año de cualquier modo. El próximo año usted y todo el mundo estarán hablando de elección, ya es preelectoral, así es. Irresponsablemente, las élites políticas, económicas y sociales están mirando el 2021, como siempre lo han hecho. Usted lo acabó de decir. Los comportamientos de las últimas décadas, de los últimos 40 años, no han cambiado. Siguen los mismos siendo. Vea usted, clase trabajadora reclamando por sus intereses, los políticos mirando en el 2021 para llegar al poder, las élites sociales reclamando recursos al Estado. Entonces, gran parte del ajuste va a quedar para el próximo gobierno y así seguiremos. Mientras en el Ecuador no se transforme, no se cambie la forma de pensar. Si pensaran de otra manera los políticos y las élites, lo que harían es apoyar reformas para arreglar la economía lo más rápido posible y que el próximo gobierno ya no tenga que tomar medidas y acortamos el tiempo de ajuste y el próximo gobierno tenga que pensar más en el futuro del país, en más inversiones, en más trabajo, en pensar de otra manera. Pero el Ecuador sigue pensando como ha pensado siempre. Consecuentemente no toca más que esperar, señor economista Vergara. Esperar y esperar. Y sobrevivir. Porque hay que pensar una cosa, el desempleo al que más afecta, a la parte de la población que más afecta es a la clase menos favorecida, yo creería que a todos, ¿no? Sí, a todos, pero tal vez a alguien con ya bastante experiencia, algunos títulos, etcétera, etcétera, de alguna u otra manera va a poder salir, o tal vez no gane tanto como antes, pero va a ser muy pocos, ¿no? Son pocos, el resto de la población es el problema. El grueso de la población, el que tal vez no tiene un título y cuestiona así, que ese nunca será contratado por el sector público, porque ellos tienen sus propias normas, o será contratado solamente parcialmente. Ese es realmente... Qué terrible eso, ¿eh? Sí, o sea, eso la gente que cree en el populismo tiene que entender que el desempleo al que más afecta es al menos capacitado, porque el menos capacitado es el que es contratado por el sector privado, no por el público. Entonces, cuando hacen todo lo posible para que el sector público no se desarrolle y por ende no contrate, está afectando a la persona más humilde, ¿no? Entonces, toca sobrevivir. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo generamos un poco más de empleo? ¿No? Hay algunos estudios, hay una... En esta suerte de transición, digamos. Sí, ¿cómo hacerlo? Claro, el economista Carrera ha expuesto clarísimo, ha expuesto bastante bien que cómo ha venido dándose en otros países, cómo ha sido el enfoque de gastos, gasto estatal, lo que nos ha afectado. Yo veo tres variables que tienen que ser fomentadas. La primera, la que cuando uno oye a los analistas económicos, oye la radio, la televisión, la que más se habla es la rigidez laboral. Qué tan difícil es contratar a alguien, ¿no? Si es que lo hacen muy difícil, muy caro, simplemente no lo hago. Eso es lo que más se enfoca. El tema del país. Pero yo creo que hay otras variables que hay que echarle ojo. La primera es la seguridad jurídica, que ya tal vez se comentó algo, es qué tan atractivo se me hace para mí invertir. O sea, creo que las cosas van a cambiar, creo que el siguiente día me van a ver un impuesto, creo que el siguiente día me van a cortar aranceles, etcétera, etcétera. Eso en el correísmo pasó muchísimo. Yo recuerdo en las consultorías que hacemos, muchas empresas dejaban todo estancado porque decían, chuta, ya se fue contra el sector de comerciantes, ya se fue contra el sector de medios de comunicación, chuta, ya será que me toca a mí ya mismo, ¿no? Eso va de la mano con la llamada inseguridad jurídica. Sí, exactamente. Ya. Ese es otro tema que no se le pone mucho ojo. Otro factor también es acceso a financiamiento. Porque una vez más, disculpe la redundancia, todos nos enfocamos, o toda la mayoría de analistas se enfocan en lo caro que es contratar. Nunca se olvidan que tienen que ver lo fácil que debería ser generar una empresa. Y para generar una empresa, el financiamiento es esencial.
Eso pocos le echan ojo. El sistema financiero ecuatoriano se ha mantenido con las mismas tasas de los últimos 12 años, con las mismas reglas de los últimos 12 años. Y todo el sistema financiero ecuatoriano es dedicado exclusivamente al consumo. ¿Y el tercer factor? Y el cuarto factor, a ver, claro, sería uno lo costo de invertir, ¿ya? Que es básicamente salario mínimo, cosas así, seguridad social, el costo de financiamiento. Y un cuarto factor, yo considero que es la apertura comercial. ¿Ya? Porque si es que aquí no hay tanta validez para, bueno, tanta seguridad, tanto mercado para vender, ¿por qué no podemos hacerlo en otro lado? Eso a veces se olvidan, los que están acá, los que quieren que les protejan, los empresarios que quieren que les protejan, que no vengan productos de acá, es decir, que les hagan la vida más fácil. Se olvida que cuando hacen eso significa que el otro lado, o sea, a los que exportamos, también nos van a cerrar un poco las fronteras. Entonces, por favorecer a un grupo, terminamos perjudicando al resto de personas, ¿no? Entonces, esos 4 factores yo creo que hay que mejorarlos. Con respecto al tema de contratar, sí, yo estoy de acuerdo que en Ecuador es bastante caro y difícil contratar. Básicamente por los siguientes aspectos. Caro y difícil. El primero, el sueldo mínimo. Si bien, como estamos en un país dolarizado y hay bastantes aranceles, impuestos y demás, claro, un sueldo mínimo no alcanza. $400 no da para mantener una familia. Pero al mismo tiempo, para una microempresa, pagar $400 es muy difícil. Una empresa grande sí la puede contratar. Otro tema es lo que uno se tiene que estar casado prácticamente con el empleado. Recién estuvimos haciendo una consultoría en una empresa y hay un empleado que ya está cerca de cumplir los 25 años. ¿Ya? Y después de los 25 años, al empleador, quiebra o no la empresa, y a los hijos les toca pagarle la jubilación patronal los 3 días que se mueren. Entonces, si uno ve las estadísticas, cuando ya un empleado llega cerca de los 25 años, les despiden. Y esa gente ya mayor y tanta cosa, ya tal vez cansada, que ya quiere descansar o quisiera ya trabajar unos añitos más y ya simplemente irse, se queda en un limbo, ¿no? O sea, ya conseguir trabajo a esa edad no va a ser tan fácil. Después de 25 años, las liquidaciones, etcétera, sí creo que debería ser un poquito mejor. El segundo punto con respecto a inversión, a financiamiento, sí creo que deberían traer bancos desde afuera. Apertura comercial completamente necesario, a pesar de que ciertos sectores no les gusta porque van a competir. Y segundo, dejar un plan económico al fin ya fijo para el resto de los tiempos. Todos los años siempre es la misma cosa. Viene Fondo Monetario, no viene Fondo Monetario, viene correísmo, no viene correísmo. Un plan que diga, no vamos a topar esta cosa, no vamos a topar esta cosa. Dejar una sola vez y bien firmadito, notarizado y toda la cosa, un acuerdo nacional, ¿no? De que las cosas no van a cambiar. ¿Estaremos en la ruta de ese gran acuerdo nacional? Simplemente me permito dejarlo como una gran interrogante, ojalá para el siguiente programa. Por hoy agradecer la presencia de nuestros 2 invitados, el economista Jaime Carrera, el señor economista Andrés Vergara. Lo han hecho con, yo diría, frontalidad, con objetividad, para que ojalá podamos aportar a eso que con razón usted se pregunta y nos preguntamos todos los días. ¿Y el empleo para los jóvenes, para nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Estarán pensando los señores que están al frente del poder cuando de pronto y de todos los días les destalla noticias como esas, las del principio? Más de 6 millones a la basura en el IES y todo ese desperdigar del juego de la plata. Y cuando también se viene y se dice como un agregado, Santos confirma que se entregó dinero por millones para la campaña de Alianza País. Y pese a todo eso, estamos con el, no sé, unos con el anhelo, otros será con el temor, otros con la expectativa de que el populismo retorne. Saque usted sus mejores conclusiones, porque eso es el futuro del país. En un momento volvemos para contarles lo que pasa la siguiente semana, que hay una ampliación del pico y placa, hay una forma nueva de circulación en la ciudad. En la ciudad de Quito ya les hablamos de eso en un momento. De 8.
tráfico y facilitar la movilidad. Para repavimentar se anuncia 110 kilómetros de calles en esta ciudad. Respecto al nombre, el asunto pasa a llamarse Hoy No Circula y se estima que sacará justamente de las calles a unos 120,000 carros, se ha dicho, de los 500,000 o más. Escuché esta mañana 620,000 carros que circulan en esta ciudad. De eso hay que restarle unos 120,000, se ha dicho, y se ha informado que la única excepción horaria será para el transporte pesado de carga y para personas de la tercera edad, así también para carros oficiales, como lo dice el pico y placa en su origen. Pero una vez dispuesta la medida y que viene con una serie de decisiones, inclusive en las últimas horas, firma de disposiciones, de reglamentaciones, en fin, frente a todo eso, la organización del taxi, que es muy importante en esta ciudad, y que no hace a la excepción de esta restricción de circulación, ha informado, ha anunciado, ha advertido que para el taxismo organizado esto solamente va hasta el 30 de noviembre. A partir del día 1 de diciembre, ellos saldrán a las calles a circular. Carlos Brunis, el presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, nos honra con su presencia aquí en esta emisión semanal de fin de semana. Carlos, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias por su paciencia, por esperarnos, para informarnos sobre toda esta parte que ha llamado la atención. Si es que la autoridad finalmente toma esta medida del pico y placa en las condiciones que ya son de dominio público, ¿por qué ustedes no las acatan y simplemente dicen, la autoridad dice para 8 meses, pero nosotros las vamos a acatar 2 meses? La pregunta yo creo que es de cajón. Carlos, buenos días. Buenos días, Félix, muchas gracias. Bueno, nosotros desde el primer anuncio que hizo el señor alcalde, enviamos ya documentos al municipio, oficios mediante el cual nosotros estadísticamente inclusive dábamos a conocer al señor alcalde del por qué no estábamos de acuerdo con la implementación, en este caso del Hoy No Circula, porque en principio nadie sabía cómo se iba a llamar esta nueva medida. Muchas gracias. Pero el 31 de julio nosotros dimos una alternativa, porque lo importante es ir buscando alternativas. Una alternativa. El 31 de julio. El 31 de julio. ¿Qué dijeron ustedes? Esta alternativa no fue solo del taxismo, fue en diálogos con el señor secretario de Movilidad, en el cual nos hicieron algunas presentaciones y se coincidía que inclusive el porcentaje de incidencia frente a la congestión vehicular era súper mínimo. Por lo tanto, con el secretario de Movilidad coincidimos en que efectivamente nosotros podríamos parar nuestras unidades en las horas valles. ¿Qué significa esto, Félix? De 9:30 de la mañana hasta las 16 horas. Así lo denomina el municipio, horas valles. Y que sea un dígito por día. Es decir, el vehículo que no puede circular este lunes no podría circular dentro de 15 días. Esa era nuestra petición, y que diciembre no se aplique, por cuanto en diciembre es el mes que nuestros compañeros se recuperan de una u otra manera en su economía, porque usted conocerá, Félix, que continúa proliferando la informalidad, la ilegalidad, y que ese es uno de los compromisos de la Dirección Metropolitana de Tránsito, representada por el doctor Dani Gaibor, y con la disposición del señor alcalde de que se erradique definitivamente la informalidad, la ilegalidad, aplicaciones que están brindando el servicio en vehículos privados y vehículos que vienen de otros cantones. Félix, aquí en Quito hay vehículos con placas clonadas, hay vehículos con adhesivos de identificación clonados. Sumando todo eso, me parece que inclusive, escuchado al secretario de Movilidad del distrito, llegamos a superar los 600,000 vehículos en Quito. Así es. Y mire que es importante esta cifra que usted manifiesta este momento, y que la hemos escuchado efectivamente, porque cuando se inició el pico y placa, que era solo temporal,
porque la ordenanza 305 disponía que era solo hasta el 31 de diciembre del 2010, pero esta temporalidad se constituyó en una norma y simplemente siguió de largo. Y se quedó de largo. Y bueno, esto es para 8 meses, ¿no? Exactamente. Pero así lo decía antes la ordenanza. Ahora un reglamento es el que dice que es para 8 meses y que empieza desde el 9 de septiembre. Esperemos esa parte se cumpla. Pero nuestros argumentos, Félix... Pusieron 3 alternativas. ¿Y qué pasó frente a eso? Frente a esas 3 alternativas no tuvimos ningún tipo de respuesta. Quizás porque ustedes estaban también planteando excepciones, Carlos, y una medida como estas, con excepciones, prácticamente termina en nada. Félix, permítame. A ver. El Código Municipal recopiló algunas ordenanzas, entre ellas la Ordenanza 305. En la Ordenanza 305 hay las excepciones, que hoy están establecidas en el artículo 4.2.72 del Código Municipal. Y dentro de estas excepciones está el transporte comercial, Félix. Y el transporte comercial de conformidad con la ley está conformado por el transporte de carga pesada, transporte de carga liviana, inclusive que no se dice nada al respecto, las motocicletas, las tricimotos, las tricimotos, el transporte escolar, el turístico, el taxi. Entonces está dentro de la clasificación de transporte comercial. Y hasta este momento esa parte se mantiene, inclusive se vuelve a repetir en la reglamentación que expidió el señor alcalde ya creo que entre anoche y hoy. Entonces es esa parte donde nosotros le decimos al señor alcalde, no queremos privilegio, simplemente la excepción está ahí en el código municipal y repetido en la resolución que acaba de emitir el señor alcalde. Pero sin embargo de eso, Félix, nosotros consideramos, la ciudad sí se merece un mejor trato, la repavimentación, mejores vías, y en aras de esa situación el taxismo dijo, y esto es importantísimo, Félix, porque nosotros no tomamos decisiones unilaterales, por más liderazgo, por más presidente que seamos, no tomamos decisiones. Carlos, aunque da con todo respeto esa impresión, ¿no? La autoridad dispone 8 meses. No, nosotros 2 meses. Como que da una sensación de, que diga eso la autoridad a mí me vale nada. No es tan así, porque siempre es el respeto a la autoridad y más aún al señor alcalde. Exactamente. El día jueves nosotros tuvimos una asamblea general y esto es lo importante que le iba a manifestar Félix, porque las cosas tienen que hacerse en consenso. Logramos establecer un contacto con el señor alcalde, doctor Jorge Yunda, quien se encontraba en el mercado mayorista. Suspendimos nuestra asamblea general y esta asamblea general contábamos con la presencia del presidente de la Federación Nacional, Jorge Calderón, estuvo Paco Velasco, presidente de UPROTAPI, estuvo Miguel Vega, presidente de Univalles, o sea, es decir, las 3 uniones de taxis de Pichincha. Estuvieron los pesados de la transportación. Inclusive, ¿qué pasó? Félix, inclusive representantes de taxis ejecutivos que también se sienten afectados por esta medida. Y nos dirigimos. Solo faltábamos de Uber ahí. Imagínense. A ver, ¿y qué resolvieron? Imagínense que esto fue inédito prácticamente porque suspendimos la Asamblea General y nos dirigimos al mercado mayorista, unos caminando, otros trotando, otros en taxis, otros en buses, pero llegamos al mercado mayorista. ¿Y se entrevistaron con el alcalde? Y logramos dialogar con el señor alcalde. ¿Y qué pasó? Porque nuestra obligación, nuestra responsabilidad es hasta el último buscar el diálogo y buscar acuerdos, consensos. Y es ahí, luego de casi hora y media de diálogo con el señor alcalde, es que se llegó a un entendimiento, a un consenso de que efectivamente nosotros estábamos conscientes de que la ciudad necesita la repavimentación, pero que nos permitan trabajar hasta el 30 de noviembre, por cuanto desde el 1 de diciembre la gente, los compañeros se recuperan en su economía. Esta situación manifestó el alcalde que la veía con muy buenos ojos y que realmente era algo que una buena alternativa y que... En resumen, ¿cuál es el acuerdo? Sin embargo de eso, la Secretaría de Movilidad hará evaluaciones. Hará evaluaciones. Cada 3 meses, entiendo, dice la resolución. Cada 3 meses. Pero nosotros, Félix, ahora ya no nos van a coger en curva, como sé decir yo.
Ahora vamos a hacerlo desde el 9 de septiembre, nuestra propia evaluación, pero in situ, porque el municipio, de acuerdo a las presentaciones que nos hacían, no es lo mismo hacer una evaluación desde el escritorio, utilizando drones, utilizando fotos, videos, que estar en el campo de batalla, como quien dice. ¿Quién es el mejor técnico para poder emitir un criterio? Son nuestros compañeros. Entonces, desde el 9 de septiembre nosotros vamos a hacer nuestra propia evaluación para ir viendo si es que realmente incidimos en la congestión vehicular y si es que, como dice el municipio, se va a mejorar nuestra economía. Esperemos, eso es lo que queremos todos. Pero eso lo vamos a hacer nosotros. En la práctica, Carlos, esto significa que ustedes respetan esto del pico y placa extendido, del hoy no circulo, hasta el último día de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, exactamente. ¿Ya? Y a partir del 1 de diciembre... los compañeros tendrán la posibilidad de trabajar todos. ¿Este es un acuerdo o es una decisión de ustedes? No, es un acuerdo con el señor alcalde, a quien muy respetuosamente le expusimos una serie. O sea, no fue la única propuesta, fueron una serie de propuestas. Sin embargo, de eso, la que más acertada, si cabe el término, y se coincidió es en esta. Pero, sin embargo, de eso, las evaluaciones son importantes. Y como le digo, el municipio lo va a hacer cada 3 meses, nosotros desde el 9 de septiembre, todos los días, porque a nosotros nos interesa y nos conviene esta situación. Porque, Félix, permítame, nuestros vehículos son unidades de trabajo. Y usted ya lo decía, son 600,000, alrededor de 120,000 vehículos. Estamos hablando de 120,000 personas que van a necesitar un vehículo en que trasladarse. El transporte público, el transporte municipal, por más que quiera, la capacidad no le permite. Félix, quien le habla, también utiliza el transporte público. Y créame, para uno llegar desde Quitumbe al Hospital del Seguro, por citarle un ejemplo, a las 7 de la mañana, para llegar a las 7 de la mañana, tiene que estar 5:30 en el terminal Quitumbe y ya hay 20, 200, 300 personas en la cola. Imagínense qué va a suceder el día lunes. Por esa razón es que nosotros más bien le decimos al señor alcalde, la ciudad va a necesitar más, o sea, que los taxis brinden el servicio para cubrir esa necesidad, porque no estamos hablando de 120,000 personas. De acuerdo a la información del municipio, dice que en cada vehículo privado se movilizan 1.5 personas. ¿Qué significa eso? 180,000 personas que van a necesitar del taxi. Por lo tanto, más bien, ahí es donde nosotros vamos a hacer la evaluación y sin duda que los mismos usuarios serán los que expresen su inconformidad porque necesitan movilizarse de un sitio a otro, Félix. Movilización, análisis que ustedes van a hacer desde el próximo 9 de septiembre, ¿no? ¿Van a hacerlo cada mes, cada 3 meses? ¿Cómo va a ser eso? Nosotros vamos a coordinar con los compañeros. Vamos a hacerlo, ojalá podamos tener unos 200 compañeros que nos ayuden, porque en esto hay que ser serios también, porque de pronto eso es lo que tenemos que sentarnos también nosotros como gremios y buscar una forma mediante la cual establezcamos de cómo nos va a llegar la información de nuestros compañeros, porque como le decía, de pronto habrá compañeros que porque está en contra de Carlos Brunis diga: yo estoy súper de acuerdo con la medida. U otro compañero que esté súper a favor de Carlos Brunis, dígalo. O sea, esto tiene que hacérselo con seriedad, con responsabilidad. Y mire, Félix, y en esto podremos coincidir de pronto. Esta reglamentación casi sale el último día. O sea, se ve que... de hace pocas horas. O sea, exactamente, de hace pocas horas, ya para implementarse el día lunes. O sea, no hay el derecho, como se dice vulgarmente, al pataleo de que alguien diga: mira, yo estoy de acuerdo, hay que mejorarla, hay que poner esto, hay que quitarlo de acá. No, entonces, yo creo que, y desde el comienzo lo dijimos, no hay un verdadero plan maestro de movilidad conforme lo establece el mismo Código Municipal. No hay los informes técnicos realmente de la Secretaría de Movilidad. Se lo hizo de una manera tal, el señor alcalde tiene las mejores intenciones, el señor alcalde tiene la voluntad de mejorar nuestra ciudad, pero resulta que todo hay que hacerlo programadamente, planificadamente, Carlos, para que esto culmine bien. ¿Qué implica si es que esa evaluación que ustedes la van a hacer como taxistas, como gremio, qué implica si es que esa evaluación dentro de los próximos días dice que ustedes están perdiendo y que no pueden soportar esta medida? ¿Significa que saldrían antes a circular? La evaluación
Eso lo determinábamos ayer, hablábamos con el doctor Dani Gaibor, que se dio una rueda de prensa, y él hablaba de la evaluación para ver si continúa, y yo le decía, o posiblemente la evaluación puede servir para que antes, inclusive, nosotros ya podamos brindar el servicio sin ningún tipo de restricción. Porque pero así, entonces, ¿en ese punto en qué quedaría el acuerdo, Carlos? Exacto, a eso llego, a eso va a llegar. De noviembre, pero antes resulta que tenemos salida, entonces, Félix, ¿para qué los acuerdos? A eso va a llegar. A ver. Sin embargo, de eso de por medio hay un acuerdo, y los acuerdos, las palabras tienen que ser, como quien dice, de galleros, y el señor alcalde, como le encanta inclusive el vóley, y usted sabe, ahí es la palabra la que cuenta. Por lo tanto, consideramos que independientemente de las evaluaciones que se vayan realizando, hasta el 30 de noviembre nosotros vamos a contribuir para la mejora de Quito, para la mejora de la ciudad, para que todos podamos tener un Quito mejor, porque eso es lo que nosotros queremos. El 1 de diciembre nosotros estamos brindando el servicio como lo hemos venido haciendo toda la vida. Y lo importante también de esto, y que había una incertidumbre, obviamente en las excepciones se habla de las personas de la tercera edad, pero no se habla de las personas de la tercera edad que estén conduciendo un vehículo taxi, ¿no? De pronto había, y usted sabe que las ambigüedades a veces son para interpretarlas a conveniencia de la de quien quiere. ¿Qué nos quiere decir? Pero hoy es importante decirle a nuestros compañeros que todos los compañeros de la tercera edad, ellos no tienen ningún tipo de restricción para brindar el servicio de taxis, sean socios, sean accionistas o sean colaboradores. Ellos no tienen ningún tipo de problema. Los taxistas de la tercera edad no tienen restricción. Totalmente de acuerdo, Félix. Y eso es importante porque de una u otra manera, en principio se hablaba, por ejemplo, del doctor el Jorge Yunda habla de la hora borojó, que hasta en las noches va a mejorarse el trabajo, pero una persona de la tercera edad, hasta por ser de la tercera edad, siempre es el respeto. No puede, imagínese una persona de la tercera edad trabajando a las 2 de la mañana. O sea, eso hasta por salud, eso es imposible. Entonces, esto es importantísimo para los compañeros, para que en el día puedan trabajar sin ningún tipo de restricción. Eso es digno de felicitar también. Por eso queríamos la concurrencia de Carlos Brunes. Él es el presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, dándonos a conocer qué es lo que va a ocurrir con el tema del taxismo, siempre expectante, siempre polémico también. Ustedes saben las características de este servicio, de inclusive la organización que tiene sus complejidades internas, pero en este tema de la ampliación del pico y placa, en este denominado Hoy No Circulo, va a ser en estas condiciones. El taxismo, en la práctica, de acuerdo a lo que nos dice Carlos Brunis, ha llegado a un acuerdo con la Alcaldía de Quito en el sentido de que esto va para ellos, esto va hasta el último día del mes de noviembre. El 1 de diciembre todos los taxistas salen a las calles y ahí concluiríamos el 1 de diciembre. Así es, y todas las personas entendemos a los 8 meses. No vaya a suceder con lo que sucedió con la ordenanza 305, que era solo hasta el 31 de diciembre del 2010. Y usted ve, Carlos, se quedó de largo. También no se estará planteando un mal ejemplo con eso, porque también pueden alegar lo mismo otro tipo de servicios, pueden alegar las motos, pueden alegar, hasta pueden alegar ciertos servicios necesarios de transportación, y yo también vuelvo a las calles, y en esta ciudad sálvese quien pueda. Bueno, hasta donde conozco, los señores motociclistas han expresado su inconformidad. Entendemos nosotros el día de ayer que hubo la rueda de prensa con el taxismo de Pichincha, también hubo una rueda de prensa en días anteriores con la carga pesada, con el representante Luis Felipe Vizcaíno, también habían llegado a un entendimiento, a consensos, y el día de ayer estaban los señores de los